Bueno, mis hermanos, como les decía, esta es uno de los sermones de la Carta de Gálatas de la serie que hemos estado llevando. Ya llevamos 3 sermones y no podría tal vez devolverme tanto. Y bueno, los que han podido estar, pues llevan el hilo. Y algunos que no, en el momento que podamos ya subirlos tal vez a YouTube, podrían tratar de escucharlos para poder tener todavía mejor panorama y mejor entendimiento de lo que hemos venido hablando. La carta básicamente es muy enfocada en lo que es la gracia y la justicia de Dios por fe y no por las obras, no la autojustificación, ni nada de aquello que nosotros podamos incluso agregarle al Evangelio o quitarle al Evangelio. Eso Pablo nos habla también en uno de los capítulos anteriores que hemos visto, de que ese no sería el Evangelio y que no es que haya otro, sino que hay algunos que lo perturban. Hay algunos que vienen a distorsionar el único y verdadero Evangelio. Este sermón se ha titulado Se inicia por fe y se termina por fe. Entonces quisiera que veamos en el verso 1 lo que Pablo le dice a los Gálatas. En el verso 1 Pablo llega y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Y eso me lleva a este primer punto, que dice: Cristo fue presentado. Pablo les recuerda a los Gálatas, a estos gentiles de Galacia, creyentes, cómo fue que ellos creyeron, cómo fue que ellos iniciaron, cómo empezó la vida cristiana de ellos en las iglesias en Galacia, en los creyentes gentiles. Pablo les hace este recordatorio, pero también les dice insensatos y utiliza la palabra quien los fascinó. Él les está recordando que ellos no creyeron, amados hermanos. Ellos no creyeron incluso por señales que ellos hubieran visto, ni por palabras de una sabiduría humana. Cristo fue presentado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cristo fue presentado ante ustedes como crucificado. No hubieron señales, no hubieron cosas extrañas ni nada de este tipo de cosas, sino que fue la predicación de Cristo, lo que Cristo había hecho y el crucificado. No hubieron palabras de sabiduría humana, e incluso esto es paralelo incluso a 1 Corintios 1:23, donde Pablo dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es el mismo mensaje, no cambia. Es Cristo en la cruz. No importa a quién se dirija, no importa si se dirige el mensaje, si era incluso a gentiles o era a judíos. No importa hacia quién se está dirigiendo el mensaje, el método puede cambiar. Sí, es posible que el móvil del mensaje cambie. La estrategia puede cambiar. La forma para llegar. Hay muchísimas formas incluso actualmente. Cuando vemos cómo hermanos y organizaciones buscan llevar el Evangelio hasta lugares muy recónditos y lugares donde el Evangelio apenas está llegando. A veces tienen que ingeniárselas de muchas formas. Entonces el método puede cambiar, pero el mensaje, su esencia, la pureza del Evangelio, esa no puede cambiar. No importa si eres judío, si eres gentil, si la condición incluso, en este caso, no importa si la condición incluso académica es distinta, si el estatus social suyo es distinto. El Evangelio es el mismo para todos, el mensaje es el mismo para todos. Cristo crucificado. No importa, no hay distinción racial ni de ningún tipo. El Evangelio es único, es sobrenatural y es poderoso, y se predica a Cristo en la cruz. El Evangelio es uno y no existe otro, dijo Pablo. No hay otro.
no es que haya otro evangelio, es que se quiere pervertir, se quiere cambiar, se quiere distorsionar. Lo que existe, sí, es quienes buscan hacer eso, es quienes buscan pervertirlo, y muchas veces hasta nosotros mismos también caemos en pervertir ese mismo evangelio. En el texto de Corintios que estábamos viendo, en el verso 22, Pablo dice: porque los judíos piden señales para creer y los gentiles buscan sabiduría. Cuando Pablo está hablando de que él predica a Cristo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, él lo dice porque un texto atrás dice: esto es lo que buscan los judíos, esto es lo que buscan los gentiles, esto es lo que busca la humanidad, anda en busca de. Y generalmente los judíos exigían señales, y estas señales casi siempre, y si lo podemos ver también en otros textos, de cómo eran los fariseos, vemos que ellos buscaban señales externas. Ellos buscaban una autojusticia, algo que diera crédito de que eras un hombre de fe o una mujer de fe. Pero eso es autojustificación. Es fe por la ley, es fe por las obras propias. Es la fe que incluso es medida por las acciones e incluso que otros puedan evaluar en base a lo que yo pueda demostrar. Ellos buscan cómo demostrar su fe en base a obras. Y muchas veces nosotros puede ser que también estemos cayendo en eso. Que podamos demostrar por mis actos. Hoy muchos se preocupan por demostrar qué tan santos son, qué tan santa mujer es, o qué tan santo hombre de Dios, qué tan santo hombre de fe soy. Y los griegos, los gentiles, Pablo también los menciona, ellos buscaban otro tipo de autojustificación, otro tipo de fe en base a la sabiduría. Ellos no pedían señales, pero ellos sí buscaban sabiduría. Ellos estaban enfocados en esto. Buscaban en base a la sabiduría propia una capacidad de entendimiento, que eso los llevara a construir un sistema de fe por obras también. En base a mi entendimiento, en base a lo que yo pienso, a lo que yo creo, como yo creo, esto es así. Y ahí es donde proviene muchas veces la frase donde dicen: yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera, pero no en la manera en que el evangelio dice, y es Cristo crucificado. Ese es el mensaje y no hay otro. Esto me hace recordar una historia que ya en otro sermón hace un tiempo había mencionado y vuelvo a retomar acá. Es una historia de unos hombres ciegos, que esa historia es de India. Es unos hombres ciegos, pero estos hombres ciegos son 6, y estos 6 hombres en la historia dice que son sabios. Y en esta historia o en esta parábola india, estos hombres ciegos se tropezan con un elefante que evidentemente nunca habían visto, puesto que eran ciegos, según se entiende, incluso de nacimiento, y tratan de describir cada uno desde su propia experiencia, en realidad, cómo era aquello con lo que se estaban topando, que nunca habían podido ver. Recordemos, eran ciegos. El primero toca una de las partes y al tocarlo, toca el elefante, por decir, su costado, y él dice: esto es una pared. El segundo toca uno de sus colmillos y él dice: esto es una lanza, esto es como una espada. El tercero toca la trompa y dice: esto es una serpiente. El cuarto toca una de las patas y dice: esto es un tronco. Y el quinto toca una de sus orejas y de pronto se siente un poquito ventilado y dice: esto es un abanico gigante. Gracias. Y el sexto toca la cola del elefante y dice: esto es una cuerda. La historia, en realidad, amado hermano, o esta parábola, aplica muchas cosas, pero una de las bases más centrales es que es una metáfora
de la limitación realmente de la sabiduría humana. Es como estos hombres ciegos. El hombre en su sabiduría solamente muchas veces ve partes de, pero no la totalidad. E incluso hablando de Dios y hablando de Cristo crucificado, a no ser que haya sido iluminado, o si podríamos decir que estos hombres recobraran la vista, ellos no hubieran podido determinar claramente qué era aquello. Y hasta que no haya sido iluminado el hombre, o podríamos decir no recobre la vista porque está en una ceguera espiritual, no puede ver al Cristo crucificado. En palabras de Pablo, esta verdad, volviendo al texto, esta verdad les fue presentada con claridad, lo que Pablo les está diciendo. A ustedes se les presentó a Cristo crucificado y ustedes fueron iluminados y ustedes lo vieron y ustedes lo entendieron. Eso es lo que le está diciendo a los Gálatas, a los gentiles. Pero, ¿qué está pasando con ustedes? Ustedes son insensatos, al igual que ser necio, es lo que está diciendo. Es la misma palabra que utiliza en el verso 3. Al decir insensatos les está diciendo necios. En su esencia Pablo les dice, básicamente les dice, esto es incomprensible. Cristo fue presentado a ustedes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se han vuelto necios? ¿Por qué se han vuelto torpes? Es como si algo los hubiera hechizado, es como si algo los hubiera embrujado con una absoluta y totalmente falsa representación de la verdad. Y en otra versión, en Reina Valera, dice: ¿quién los fascinó para que no creyeran a la verdad, a esa verdad que había sido presentada? La verdad fue presentada ante sus ojos públicamente. Esta verdad no es suficiente, lo que Pablo les está diciendo en este verso. No es suficiente esto. Por eso Pablo también en Corintios, volviendo a Corintios, les dice a los corintios, a los gentiles en Corintios también, a los griegos, les dice: ¿saben? El mundo no conoció a Dios, Pablo dice, por la sabiduría, dice, refiriéndose a la sabiduría humana, y que incluso a Dios le agradó que fuera mediante la locura de la predicación. Esa es la forma en que Dios le agradó, no por sabiduría humana, sino a través de la locura de la predicación. Y esto quiere decir que no es que el acto de predicar sea una locura. No en sí el acto de predicar, no en sí el acto de exponer, no en sí el acto de venir y desarrollar un bosquejo y desarrollar un tema o predicar la palabra del Señor. No es que eso sea locura, sino que lo que Pablo está diciendo, que a lo que Dios le agradó fue que en esencia el mensaje es locura, porque Cristo en la cruz es una locura. Los sabios decían, ustedes dicen que es Dios. Los sabios decían, Cristo, ese crucificado, derrotado en la cruz, ese es Dios todo soberano y poderoso. Lo creado por lo que la cruz era, realmente era vergonzosa. ¿Cómo podría entonces, es lo que decían los sabios, Cristo en la cruz, un hombre ahí crucificado, algo vergonzoso, algo que era una maldición? ¿Cómo podría ser esta la solución a la tragedia humana de la condenación? Los sabios no lo aceptaban porque para ellos eso era una locura. Pero a Dios le agradó que fuera por medio de la locura de la predicación, de la locura de presentar a Cristo crucificado, como Pablo dice, ante ustedes. Cristo fue presentado como crucificado. Y esa locura es la que realmente cambia y da fe al hombre. Por eso también en el capítulo 2 Pablo llega y dice: por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, en el capítulo 2 de Corintios, dice, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto ¿a quién? A Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación
no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo fue Pablo? Pablo dice, yo fui a ustedes. ¿Y cómo fue? Pablo dice, yo fui a divulgar, a proclamar, a difundir. Si lo ven en el verso 1, dice el testimonio de Dios. Es lo que Pablo está diciendo, el testimonio de Dios. ¿Y cómo era ese testimonio? El testimonio de Dios que Pablo estaba predicando y que había presentado a los Gálatas. Dice, yo les presenté, fue a Cristo crucificado. Esta verdad es la que fue presentada. Entonces, ¿cómo es este testimonio, hermanos? Este testimonio es una guía de instrucciones. Es algo que Pablo llega, o el Evangelio llega en base a una guía de instrucciones. El Evangelio es presentado a ustedes en base a un montón de instrucciones, una guía de cómo usted debe vivir. ¿Es así? ¿Es así como se les presenta? ¿Es así como a ustedes les llegó el Evangelio, les está diciendo? ¿Por medio de una serie de instrucciones? No, no son instrucciones, no son mandatos, no son reglas. Ese no es el Evangelio. No es un instructivo de cómo vivir su vida cristiana. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los gentiles en Galacia. No es como los judaizantes les están diciendo. No es por las obras de la ley, sino es Cristo crucificado. No es una guía de instrucciones. El Evangelio, les está diciendo Pablo, es un anuncio, es un testimonio de incluso de eventos históricos. Es una proclamación de lo que ha sido hecho por nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo, es de lo que ha sido hecho por nosotros. Y esto es el testimonio de Dios. Es por Cristo y es por la buena noticia de salvación. Y esto es lo que causa la fe. Y esto solo puede suceder por creer con fe. Solamente. Es lo que Pablo les dice. Solamente puede suceder, solamente inicia en fe al oír. Nadie, amado hermano, nadie nace de nuevo por medio de un cumplimiento de requisitos. Usted no nace de nuevo porque usted cumplió un montón de requisitos. Nadie llega y le dice, bueno, mira, tienes que hacer y esto y esto y esto. Usted es inconverso, usted no conoce al Señor. Y entonces a usted le dicen, bueno, aquí están los 10 mandamientos, cúmplalos y entonces usted nacerá de nuevo. ¡Wow! ¿En dónde quedamos? No es por las obras de la ley ni por ningún otro sistema que usted pueda ejecutar para que usted diga, ok, lo hice y nací de nuevo. No, es por fe. Se inicia por fe al mensaje del Evangelio. Cristo en la cruz, una historia de una serie de una historia contada de lo que Dios ha hecho por usted y por mí, por usted, les está diciendo Pablo a los Gálatas. No es por un sistema creado, no es por un cumplimiento de cosas, ni por un razonamiento humano. Usted no viene al Señor, no viene en fe al Señor, no recibe a Cristo por su propia capacidad, por su propio razonamiento humano. Es claro, Pablo dice claramente, es por la locura de la cruz, de la locura de la predicación. Es por Cristo crucificado. Es así como a Dios le agradó convencerlos. No por ninguna estrategia ni por una serie de requisitos. El evangelio puro es es Cristo en la cruz. El verso 2 en Gálatas dice, esto es lo único, dice Pablo. Ahora les dice esto anterior y les dice, y esto es lo único que yo quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? ¿Vinieron, cumplieron los 10 mandamientos o tenían un sistema de justificación por obras ustedes en base a su sabiduría y lo recibieron por eso?
¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo vinieron al Señor? ¿Cómo fue que fueron iluminados? ¿Cómo? Es lo que Pablo dice. Yo necesito que ustedes me lo digan. Vamos, a ver, es lo que Pablo les está diciendo en la carta. Piensen, es lo que Pablo les dice. Pablo pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu en este verso 2 cuando lograron cumplir la Torá, los mandamientos y las tradiciones escritas en los primeros 5 libros de la Escritura? ¿Lograron recibir el Espíritu cuando cumplieron todo esto, el Pentateuco? Es lo que Pablo les está diciendo. ¿O fue en su sabiduría humana han encontrado un sistema como medio para que ustedes pudieran recibir el Espíritu? Es por fe. Y esto solo puede venir de Dios. No puede usted hacerlo. ¿Sabe? Algunos años atrás, podríamos, no sé, decir tal vez 30 años, recuerdo que me decían, estaba yo iniciando, escuchando el Evangelio, y el Señor logró hacer que yo pudiera ver a Cristo. Y recuerdo que me decían, uno es nuevo y no conoce mucho, y me decían lo siguiente, me decían, repite cierta oración una y otra vez, hasta que fluya, y entonces recibirás el Espíritu. Serás bautizado. Y a esto le llamaban el bautismo en lenguas. Entonces es como los judaizantes que necesitan ver una señal externa para medir si usted tiene el Espíritu o no. Si usted está en Cristo o no, si usted nació de nuevo o no. Entonces me decían esto, entonces usted sabrá, usted se dará cuenta que tiene el Espíritu. Eso me decían, por hablar en lenguas. Y eso es un error, totalmente un error. Es un sistema construido en base a sabiduría humana y no es la fe por el oír. No es la fe por el oír. Porque Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene por el oír, del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ninguna acción propia puede propiciar, amado hermano, la gracia de Dios a tu favor. Ninguna acción suya puede hacer que mueva a Dios, propiciando fe en tu corazón, solo porque algo hiciste y entonces esto motivó a Dios. No hay ninguna acción propia que haga eso. Solo estar expuesto al mensaje de Jesucristo en la cruz. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 verso 8, le dijo, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra sobrenatural que no depende de un esfuerzo humano. Y eso es lo que Pablo le recuerda a los Gálatas. ¿Cómo ustedes creyeron? ¿Cómo fue que inició? Solo es al oír con fe. Y esto le recuerda a Pablo a los Gálatas. Ustedes nacieron del Espíritu, no de las obras de la carne, no de esfuerzos humanos. Ustedes vinieron al Señor, creyeron en el Señor. Y en el verso 3, Pablo les dice, tan insensatos son. Es lo que les recuerda, ustedes tan insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Y eso me lleva al segundo punto, que es, o es por el Espíritu o es por la carne. Amado hermano, Pablo les está diciendo en este verso, hay admiración en él, hay un tono distinto. Pablo les dice, ¿qué salió mal? ¿Qué salió mal? ¿Salió mal la predicación? ¿Salió mal la exposición de Cristo? ¿La verdad predicada, Cristo en la cruz? ¿Eso es lo que salió mal? ¿O qué es lo que salió mal? Aquí Pablo no se contiene y hace una denuncia.
Les dice, tan necios son. Y básicamente lo que les está diciendo algo respecto a su inteligencia, porque esto en otra traducción dice, son ininteligentes, o sea, lo contrario a ser inteligente. O sea, recibieron el Espíritu por la predicación de Cristo, pero el embrujo, el hechizo los volvió torpes. Todo aquello con lo que han sido ustedes contaminados por los judaizantes, por las obras de la ley y por la autojusticia, esto los ha hechizado y los volvió torpes. Pablo tiene un tono fuerte, sí, porque lo que Pablo está defendiendo, amado hermano, es la suficiencia del evangelio. Las buenas nuevas fueron anunciadas, es lo que Pablo dice. La obra que inicia por fe, amado hermano, no se limita a una participación. Escuche bien, la obra que inicia por fe en la vida de ustedes, les dice, no se limita a una participación inicial. No es que solamente fue en un inicio, usted creyó y listo, hasta ahí llegó. No es así, donde usted tenga después entonces que seguir por sus propios esfuerzos. ¿O cree usted que Dios va a iniciar y después lo va a dejar a usted para que usted pueda continuar solo buscando cómo usted seguir adelante en santificación, en el camino de fe, construyendo usted mismo por sus propios esfuerzos, por cumplimientos, por obras de justicia propias? La palabra carne en este verso se traduce como naturaleza humana, esfuerzos humanos, es lo que Pablo está diciendo. Y la palabra terminar que él utiliza, van a terminar por la carne habiendo comenzado por el Espíritu. La palabra terminar significa, o más bien tiene varios significados, en los cuales es llenarse más. Ustedes van a intentar llenarse más por sus propios esfuerzos. Ustedes van a intentar completarse. Ustedes van a intentar perfeccionarse en la carne. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces la pregunta, también podríamos decir, la pregunta, ¿van a terminar ahora por la carne? En una comprensión distinta o planteándolo de otra forma es, si ustedes iniciaron su vida cristiana por medio de la fe y recibieron el Espíritu, ¿ustedes creen poder perfeccionarse con esfuerzos humanos sin necesidad del Espíritu? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Ustedes creen que si iniciaron así, ahora ustedes pueden perfeccionarse, seguir en su vida cristiana? No necesito el Espíritu. Para eso yo tengo mi propia autojusticia, cumplimientos y mi propia sabiduría. No. Y esto es absolutamente imposible. Considerar que pueda existir de nuestra parte algo que tú puedas agregar al Evangelio. El Evangelio inicia y el Evangelio continúa y el Evangelio finaliza. Desde principio a fin. Es por fe que se inicia y se continúa en fe. No es solamente al inicio de la vida cristiana, ni en medio de la vida cristiana, ahí. No, es completo. La manera en que inició tu vida de fe es la misma como debe avanzar tu vida de fe, creyendo. Es de esa manera. En el verso 4, Pablo, ahí en Gálatas, también les dice, lo siguiente. Hace pregunta y les dice, ¿han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Los Gálatas habían padecido algún tipo de persecución por causa del Evangelio que ellos habían recibido. Estos hermanos gentiles, estos hermanos creyentes, ellos venían de un sistema pagano de idolatría, una mezcla de diferentes tipos de cultos, dioses, rituales, supersticiones. Así como hoy muchos de nosotros fuimos alcanzados por el Evangelio y salimos de un mundo caído, pagano, donde usted y yo también teníamos de alguna manera sistemas paganos en nuestra vida. Había idolatría, había una mezcla de tipo de cosas, de dioses, supersticiones, y ahora ellos estaban también recibiendo el rechazo. Usted muchas veces, por ejemplo,
en su trabajo, cuando vienes a Cristo, hasta incluso puedes tener rechazo en tu familia te rechaza, comienzas a sufrir por causa del evangelio, comienzas a tener experiencias de un rechazo por la fe que ahora ha iniciado en ti, cómo Dios te alcanzó y te trajo, como decía ahora mi hermano Uriel, de las tinieblas a la luz, y nos ministraba con unos cantos maravillosos que exaltan al Señor. Y entonces eso provoca rechazo, provoca que haya un sufrimiento en algún sentido, porque tal vez tienes, incluso he visto casos donde tienes un muy buen amigo o un muy buen hermano de sangre en la familia y te conviertes a Cristo y de pronto, wow, hay un sufrimiento porque ya incluso mi hermano me rechaza por mi fe. Y así sucede incluso en otros lugares también donde hablamos de la iglesia perseguida. Hermanos que vienen a Cristo, inician con fe y son rechazados por su familia, expulsados de su casa. Y suceden muchísimas otras cosas más. Los gálatas habían sufrido. Pablo les dice: ustedes han sufrido, han padecido tantas cosas en vano, iniciaron con fe. Y él dice: esto va a ser en vano. Va a ser en vano la forma en que ustedes iniciaron. Ese tipo de persecución, ellos venían de ese sistema. Ahora estaban sufriendo el rechazo, pero no solamente el rechazo, incluso quizás, o la persecución quizás de sus propios familiares, de los círculos sociales o laborales, por haber cambiado sus creencias. No, también incluso ahí mismo estaban teniendo una presión, había una persecución dentro del cristianismo. Ahí mismo los judaizantes también estaban oprimiendo, estaban acechándolos, imponiendo obras de la ley. De la misma manera, muchas veces también nosotros somos expuestos a eso mismo en el cristianismo hoy. También. Y este tipo de presión y este tipo de distorsión del evangelio, muchas veces que incluso nosotros abrazamos, lo que hace es esclavizarnos, es llevarnos a una esclavitud, cuando realmente el evangelio debe llevarte a una vida en libertad, una vida libre, la libertad de Dios en tu vida, del pecado y de las obras de la ley, libre por Cristo crucificado. Ese es el mensaje, libre del pecado. Está llevándote de nuevo a vivir entonces todo este sistema y todas estas creencias y todo esto que a veces abrazamos, está llevándote a vivir básicamente una esclavitud en las obras propias, en las obras de justicia propia, en considerar que eres capaz de perfeccionarte a través del cumplimiento. Y eso es imposible. Ese es el mensaje que Pablo está diciéndoles a ellos. Es imposible que esto suceda de esa forma. Es por fe, inició por fe. Ustedes creyeron, no cumplieron primero para después creer. Y si entonces creyeron, sigan así, sigan creyendo, avancen creyendo. Esa es la vida. Así es como se avanza, es creyendo en fe al evangelio. Pablo usa las preguntas retóricas para hacerles ver incluso que la experiencia que ellos tuvieron fue real en un inicio. Era real, no era falsa. En el verso 5, Pablo, lea conmigo, donde les dice: aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La manifestación de haber creído los llevó a tener una experiencia real en sus vidas del Espíritu Santo. Y dice: hizo milagros, maravillas entre ustedes. En otra versión, maravillas hizo en ustedes. Había una manifestación. Para Pablo el recibimiento del Espíritu Santo no era una obra invisible en el interior, sino una experiencia que se revela con poder divino entre los creyentes.
No es una obra invisible, no es algo que está ahí solamente dentro de usted, pero incluso ni se nota, es tan invisible que no se ve nada. No, para Pablo esta experiencia se revelaba. Se revelaba en un poder que actúa. Por eso les dice, hizo milagros entre ustedes. Recuerden eso. Es una experiencia que se revela. Un poder que hace milagros. Y ustedes dirán, bueno, hermanos, ¿de qué me está hablando? Creo que se está yendo muy de otro lado, esto de los milagros y esto. Vamos a ver qué es lo que Pablo está diciendo. Es un poder que hace milagros. Y es un poder que hace el milagro que solamente por la fe puede suceder en su vida. Es el milagro de que la nueva criatura ahora ya no quiera seguir pecando. Es el milagro de que la nueva criatura que antes era fácil para mentir, para engañar, antes era fácil para robar para él, e incluso murmurar contra otro, ser egoísta, ahora ya no es así. Alguien que se deleitaba en la inmoralidad, ya no. Ese es el milagro que está sucediendo entre ustedes, les dice Pablo. Es lo que sucedió. Incluso la sensualidad, la lascivia, que es un tipo de libertinaje sexual, ya no sucede entre ustedes, les decía. Ya no hay tampoco rivalidades, no había envidias, no había divisiones. Es lo que les está diciendo. Por eso le dice claramente, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Si fuera por las obras de la ley, no podrían. Ahora es un impulso totalmente por fe. Se inicia por fe, creyendo al mensaje de Cristo crucificado. Cuando iniciaron por el Espíritu, eran guiados por el Espíritu. Eran guiados por el Espíritu. Así es como deben seguir, es lo que Pablo les dice. Pablo está diciendo, el Espíritu obra cuando dejas de confiar en tus obras propias para descansar y confiar en el Espíritu que ha sido recibido por fe en Cristo crucificado. Pablo asocia el Espíritu con el Evangelio. ¿Cómo? El Espíritu obra en tu vida en el tanto tú aplicas y confías en el Evangelio y no en ti mismo. Debemos regresar una y otra vez. Por eso es que escuchamos esta frase que dice, todos los días necesito escuchar del Evangelio porque olvido el Evangelio. Y todos los días debemos venir a Él en arrepentimiento y fe. Todo el tiempo. Es de esa misma manera, es exactamente como iniciamos. ¿Cómo iniciamos? El Señor se reveló a tu vida y sintiste arrepentimiento. Y ahora sigues igual. Cada día por fe, inicia por fe y seguimos por fe. Porque es imposible que podamos cumplir o que cualquier sistema que nosotros hagamos funcione. Entonces es depositando toda nuestra confianza en Cristo crucificado, en fe. Debemos regresar una y otra vez hasta que nuestros corazones estén cada día más profundamente cautivados por el Evangelio, cautivados por ese crucificado. Saben, hay una ilustración en los libros que estamos viendo de Grupo en Casa con respecto a esto. No me acuerdo exactamente cuál es el capítulo, si es el 3 o el 2, pero hay una ilustración de cómo regresamos al Evangelio, de cómo en nuestra vida, cómo avanzamos en el Evangelio. Y la ilustración es la de un baile. Y usted dice, wow, ya este hermano se metió con, ¿verdad? Es la ilustración de un baile. En el libro viene y dice, en el libro, en la comunidad centrada por el Evangelio, dice que es como un baile, es como, por ejemplo, ¿verdad? Dice en el libro, es como un vals. Bueno, yo no sé cuántos aquí sepan bailarlo, yo no. Pero entiendo que también para hacer cierto tipo de bailes, usted debe ensayar. Y esto a veces lleva hasta conteos y cosas así, ¿verdad? 1, 2, 3 y luego vuelve 1, 2.
y es constante ese ejercicio, ¿verdad? Entonces dice que el evangelio es igual. El evangelio es algo donde usted avanza, donde usted va creciendo conforme a ese baile, hasta que un día usted llega a perfeccionar los pasos. Usted llega a hacerlo de manera que ya no necesita casi que ni contar el 1, 2, 3 y vuelvo 1, 2. No, así es el evangelio. Es una y otra vez volviendo a Él. Una y otra vez volviendo a Cristo crucificado, a donde se inició. Iniciaste por fe, continúas por fe. Y esto me lleva ahora también a otro tercer punto, que es la bendición y la maldición. Ahora Pablo conecta el verso 6 de Gálatas con el verso 5 y es abrupto. Si usted lo ve, dice que iniciaron, empieza Pablo de pronto ahí, dice: aquel que le suministra el Espíritu hace milagros entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y de pronto llega y dice, pareciera abrupto, pero no, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo conecta el verso con el 5, se va hasta Abraham, se va al Génesis con ellos. Pablo conecta esto y les dice: así Abraham creyó a Dios. ¿Y qué pasó? Le fue contado como justicia. Pero es como si Pablo estuviera viniendo y estuviera diciendo ante los Gálatas a través de la carta y ante los judaizantes, y les estuviera diciendo: ok, voy a traer un testigo, voy a traer a Abraham. Ustedes dicen que es por las obras de la ley, ustedes dicen que es por las obras de la carne. Voy a traer a Abraham, el padre de la fe. Y él dice: les traigo a Abraham como testigo a este caso. Les da un argumento que básicamente es un golpe liquidante para los judaizantes, para todo aquel que quiera construir fe y avanzar en fe en base a obras de la ley o de justicia propia. Él les dice a los gentiles: consideren a Abraham, porque él es el padre. Él es el padre de Isaac, de Jacob, quien es Israel, y de todas las 12 tribus, y de ahí proviene incluso la tribu de Judá. De ese linaje es donde viene el Salvador, de ahí. Y de esta manera Pablo les dice a los creyentes gentiles: las obras de la ley, las obras de la carne, si lo ven bien, si ven a Abraham ustedes y ven lo que los judaizantes están haciendo y lo que ustedes ahora están haciendo, porque fueron hechizados, fueron embrujados creyendo que podían lograrlo por sí mismos, Pablo lo que les está diciendo: eso es el reflejo vívido del orgullo en ustedes, que busca tener el control y confiar en sí mismos y no depositar su confianza en Dios. Entrar en la comodidad, dice, de yo tener el control. De ustedes tienen aprobación por justicia propia, haciendo de esto salvadores funcionales. Ustedes hacen de todo esto salvadores funcionales para sus vidas, para crear una autojustificación, desechando la única fe que es tomada en cuenta. Vean a Abraham, le fue tomado en cuenta la fe como justicia. Abraham creyó a Dios. No fue que las cosas vinieron después. O sea, Abraham creyó y después vino la ley, después vino la circuncisión. En el verso 7 Pablo dice: por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y este es el tipo de fe que producirá bendición y justicia en ustedes. Ese es el tipo de fe. La escritura dice en el verso 8: previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe, verso 9, que son bendecidos con Abraham el creyente. Pablo les recuerda: así inició Abraham, él creyó, y así incluso Abraham vivió en fe y terminó en fe. Pablo posiblemente les está diciendo: si estuviera aquí
Abraham conmigo, Pablo les está diciendo, posiblemente Abraham diría, yo estoy de acuerdo con Pablo y estoy en desacuerdo con los judaizantes. Eso es lo que quizás Pablo les está dando a entender. Posiblemente a Abraham les habría dicho algo como esto, y esto son suposiciones mías, ¿verdad? No está escrito, pero posiblemente Abraham les hubiera dicho algo así: la circuncisión vino después como una señal. Las obras, la ley vino después como señal, es lo que Abraham quizás les estaría diciendo, como una señal externa de lo que había sucedido en mi interior. Imagínense a Abraham ahí. Por eso Pablo trae a Abraham como testigo. Les dice, les está diciendo eso. La circuncisión vino después, la ley vino después, inició por fe en mi interior. Ahí es donde yo fui circuncidado en mi corazón. Yo creí a Dios. Y la circuncisión simplemente era una señal de lo que había adentro, de lo que había sucedido en mi corazón. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Iniciaron por fe. Recuerden eso. Es por lo que había sucedido en mi interior, diría Abraham, creer las buenas nuevas que el Señor me anunció a mí. Y yo seguí adelante, podría decir Abraham. Fui creciendo en santidad. Me sostuve por su gracia, por su fe. Salí para un lugar que había de recibir como una herencia. Así que los que confían en la promesa del Señor serán también bendecidos conmigo. Es lo que Pablo está argumentando. Pero viene el contraste también. En el verso 10 viene el contraste de la bendición y la maldición. Pablo les presenta la maldición en el verso 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que habían creído como Abraham serían bendecidos con el creyente Abraham. Y el contraste es: pero los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el verso 11 dice: y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Lo mismo que en el capítulo 2, verso 16, Pablo vuelve a repetir: nadie es justificado por las obras de la ley. Lo vuelve a reafirmar acá. En el verso 12 dice: sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace tiene que vivir por ellas. Tiene que vivir por ellas. Entonces está ya claro que los que se aferran a sus propios esfuerzos y confían en cumplir instructivos y buscan aprobación por sus méritos, que buscan tener el control, que lo que está manifestando es ese orgullo. Está claro que lo que sucede en sus vidas es que viven en maldición. Viven en maldición. Todo aquel que viva de esa forma, que piense de esa forma, que abrace ese tipo de método, está viviendo en maldición. Si crees que puedes ser aprobado por Dios, que necesitas cumplir algo para que Dios te acepte, estás viviendo en maldición. Eso es lo que está diciendo el texto. Todos los que creen como Abraham son bendecidos con él, pero todos los que vivan de esta otra forma, por las obras de la ley, serán malditos, vivirán de esta manera. Viven en maldición, en contraste entre la bendición por fe y la maldición de la ley. Pablo lo está aquí contrastando, está también contrastando los dos tipos de persona, dos tipos de creyente, uno por fe y otro por obras de la ley. Y todos los que son de las obras están malditos porque deben permanecer en todas las cosas escritas. Y usted y yo sabemos que eso es imposible. Esto básicamente, permanecer en todas las cosas que están escritas, lo que nos dice básicamente es que para amar a Dios completamente
Para que usted pueda decir, yo amo a Dios completamente, debo obedecer completamente la ley. Y sencillamente no podemos. Es imposible. En el verso 11 dice que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Aquí hay dos puntos claros en estos dos versos. Nadie es capaz de justificarse ante Dios por sí mismo. No tiene cómo. Simplemente no le alcanza para pagar la deuda. Simplemente no nos alcanza. Nadie es justificado. No hay ningún método, no hay ningún esfuerzo humano, no hay nada que usted pueda agregar para poder ser justificado ante Dios. Y cualquiera dice, eso es terrible. No. Si lo vemos ahorita de otra forma, wow, eso más bien nos libera. Nadie es capaz para poder pagar esa deuda. ¿Sabe? Si tú fueras condenado, si Dios te condena, simplemente si fueras condenado ante Dios, tu condenación es eterna, es por la eternidad. No hay vuelta de hoja, no hay regreso, es eterna. ¿Y por qué? Porque la deuda por tus pecados, la deuda de tu maldición es eterna. Es también infinita, es imperdonable, por decirlo de esa forma. Es imperdonable. Isaías 64:6 nos deja ver realmente cómo somos. Dice, somos como el inmundo, y que toda obra justa es como un trapo de inmundicia ante Dios. Eso es lo que nos dice. Y saben, no sé, algunos tal vez lo sepan, otros no, ¿qué significaba el trapo de inmundicia? En aquella época era para lo que utilizaban, no existían toallas sanitarias, entonces había un trapo, que ese era el trapo con el que la mujer debía colocarse para el tiempo de su menstruación. Y eso es lo que dice primeramente Isaías. Primero dice que somos como el inmundo, y que toda obra, toda justicia nuestra, todo lo que nosotros creamos que es justo es inmundo, es como ese trapo de inmundicia. Y conversaba esto hace un tiempo, bueno, con mi esposa, y me dice, sí, eso es sangre mala que sale del cuerpo. Wow. Imagínate, mala. Entonces, o recibes la bendición y justicia y vida por la fe, o recibes maldición y la ira de Dios por las obras de la ley. Y esto nos lleva a dos tipos también de forma en la que muchos viven, como dice el verso 12. Dice, el que las hace vivirá por ellas. Es claramente, es que no tiene esperanza. Cuando dice en el verso 12 que para cumplir o ser justificado o ser aprobado por Dios o construir una fe propia, debe vivir en base a las normas y a las reglas y a la ley y a las obras de la ley. Entonces dice, vivirá por ellas. Y es claramente, es que no tiene esperanza, no vivirá, sino que morirá. Eso es lo que va a suceder. Va a morir porque es un maldito. La maldición de Dios sobre él, eso es lo que sucede. La ira de Dios. Mientras intenta vivir por ellas, muchos intentan vivir por ellas. Tenemos aquellos que viven con una ansiedad, viven inseguros, porque consideran que el estándar que tú mismo te pones es muy alto. Cumplir la ley, las obras de justicia, tu propio sistema de justicia, incluso es tu propio sistema, es totalmente malo. Si viene de ti, si viene de tu sabiduría humana, es totalmente, inútil. Y aún así muchas veces nosotros mismos nos lo ponemos.
Muchas veces nosotros mismos lo adoptamos. Y lo peor, que siendo un sistema creado por nosotros, por nuestra autojustificación, siendo tan inútil, tan débil, ni aún así lo cumplimos. Aún así fallamos. A veces nos proponemos hacer ahí cosas y nosotros mismos no las cumplimos, fallamos. Es que es imposible que podamos vivir por nuestros propios esfuerzos la vida cristiana. Es imposible. Debemos abandonar eso y creer en el Cristo crucificado. Viven inseguros, consideran que ese estándar que se pusieron más bien es demasiado alto. Y por último terminan abandonándolo y abandonando el evangelio. Esto te hace sensible a la crítica. Te puede llevar a tener incluso envidia por otros. Porque crees que ellos brillan más que tú en la vida cristiana. Y nunca crees estar seguro de si das la talla. Nunca estás seguro si estás dando la talla, porque estás confiando en ti mismo. Y están los otros, los que se vuelven arrogantes, presumidos porque se jactan de sus logros espirituales. Pero en el fondo están tratando de convencerse a sí mismos de que sí dan la talla. Y en realidad no la dan. Pero no se trata de usted y de mí, no se trata de nosotros. La palabra del Señor dice: por tanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es inalcanzable, todos. Ahora Pablo presenta incluso la respuesta real, la respuesta verdadera, la única respuesta en el verso 13. Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Verso 14: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y esto me lleva al cuarto punto. Cristo quitó la maldición por la bendición. Pablo conecta Deuteronomio 21:23, donde cualquiera que era colgado de un árbol estaba bajo maldición. Es lo que se consideraba. La ejecución de alguien generalmente era por medio de la lapidación. ¿Y esto por qué? Porque la ley lo demandaba al ser encontrado culpable de la transgresión de la ley. Una vez muerto, se colgaba en un árbol. Y si usted intenta vivir por obras propias y por la ley, entonces básicamente estarías en la condición de ser lapidado, porque eres transgresor. Si estás confiando en tu propia justicia, eres un transgresor. Debes ser lapidado, debes pagar con la muerte. Es lo que Pablo está conectando ahí. Se encontraba culpable el transgresor, lo mataban y era colgado en un árbol como señal de su maldición. No es que era maldito por ser colgado, hay que tener claro eso. No es que era maldito, está en el árbol, entonces es maldito. No, era la señal de su maldición. Así se identificaba quién moría bajo esa maldición y la ira de Dios. No es que era maldito por ser colgado, sino que era colgado por ser maldito. Era el símbolo del rechazo divino. Pablo conecta esto con el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Él nos rescató de esa maldición, del pecado y de la ley, llevándola por nosotros. Nuestros pecados y nuestra maldición se le imputaron a Él para que Él pagara por nosotros. Y su justicia, su bendición y su espíritu se nos imputaron a nosotros, a nuestra cuenta.
Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si usted creyó, le fue contado por justicia, se le acreditó a su cuenta la bendición y el Espíritu de Dios. Solo tienes que creer como creyó Abraham y le fue contado como justicia. No solamente, Pablo dice, Jesús no solamente tomó tu maldición. Eso es lo que Pablo también dice. No solamente tomó tu maldición. Pablo dice, nos redimió de la maldición, sino que dice también, habiéndose hecho maldición por nosotros. Experimentó el rechazo divino en toda su totalidad. Y al que no conoció pecado, dice Corintios, capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Pablo lo expresa de esta forma: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto es claro. ¿Por qué seguir entonces tratando de llevar nuestra vida cristiana por nuestros propios esfuerzos? ¿Sabe? Uriel ahora cantaba una canción y decía, una mirada de fe. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. ¿Por qué querer vivir bajo nuestros propios esfuerzos? ¿Sabe? Esto significa que Dios trató a Cristo, lo trató como un pecador, descargó toda su ira sobre él para que tú y yo fuéramos tratados como justos y recibiéramos su bendición y su espíritu, para que a la vista de Dios seamos vistos como perfectos. Así de simple. Para que usted y yo podamos ser vistos ante Dios como perfectos. Porque eso es lo que dice Corintios. Fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. No se empieza, amado hermano, confiando en la obra de Cristo, como le dice Pablo a los Gálatas, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado, para después tratar de seguir con esfuerzos humanos, como si nuestro progreso dependiera de nosotros. Amado hermano, Cristo y su evangelio es todo lo que necesitamos. Iniciamos en fe, continuamos en fe y terminaremos en fe.